El cuerpo de inspección galáctica pensaba que la Tierra era un planeta apacible hasta que un humano estornudó y rompió una pared reforzada. Necesito ser honesto contigo desde el principio. Mi nombre es Vex Talbor y era un idiota. Una clase de galaxia absoluta completa. Pero oye, en mi defensa, ¿cómo se suponía que iba a saberlo? Había estado haciendo este trabajo durante 17 ciclos, clasificando planetas, asaltando mundos de la muerte, y nunca, ni una sola vez, me había equivocado. Ni una sola vez. Mi historial era intachable, prístino, absolutamente perfecto. Trabajaba para el Cuerpo de Inspección Galáctica, División de Clasificación Planetaria, y mi especialidad eran los mundos de la muerte. ¿Conoces esos horribles planetas de pesadilla donde todo quiere matarte? Sí, esos. Los había visto todos. Paisajes infernales volcánicos donde el aire mismo estaba hecho de veneno. Mundos de hielo donde el frío podía congelar tus órganos en 3 segundos. Planetas selváticos con depredadores tan feroces que hacían que nuestras antiguas bestias de guerra parecieran mascotas adorables. Había clasificado cientos de ellos, tal vez miles, y sabía lo que hacía. De verdad que sí. O al menos eso creía. La audiencia de evaluación estaba programada para la tercera rotación, hora galáctica estándar, en la sala de conferencias Epsilon de la estación. Recuerdo haber entrado con la cabeza bien alta, mi bloc de datos de clasificación aferrado al manipulador superior izquierdo, sintiéndome absolutamente seguro. La sala era enorme, toda de metal elegante y paneles azules brillantes, con una mesa semicircular donde se sentaba la junta de revisión. Representantes de 40 especies diferentes llenaban los asientos de observación, todos esperando escuchar el veredicto oficial sobre este nuevo planeta que acababa de unirse a la comunidad galáctica, la Tierra. Ese era el nombre del planeta en el idioma local. Simple, corto, un poco, se aclara la garganta, de bonito, en realidad. Los humanos habían solicitado el estatus de comercio. Y antes de que pudiéramos aprobarlos, necesitábamos clasificar su mundo natal. Procedimiento estándar. Nada inusual, excepto que todo en este caso estaba a punto de volverse muy inusual. Rápidamente tomé asiento en el podio de presentación, asintiendo con la cabeza a los miembros de la junta. Fue entonces cuando mi colega Krill se acercó corriendo. Krill era un chiano, todo chistes en sus platos y demasiados ojos, y normalmente era el tranquilo y racional. Hoy no. Hoy parecía agitado, su antena se movía nerviosamente. Besto, siseó, su traductor de voz haciendo que sus palabras sonaran urgentes y cortantes. Tenemos que hablar sobre tu clasificación. He revisado los datos. Todos. Cada archivo. Has cometido un grave error. Lo miré parpadeando. Confundido. Error. ¿Qué error? Pasé semanas analizando la Tierra. Es un mundo mortal de categoría 3 como máximo. Gravedad leve, presión atmosférica razonable, órbita estable. Es prácticamente un destino de vacaciones. Los ojos primarios de Krill se abrieron de par en par con lo que ahora reconozco como horror, pero en ese momento pensé que solo estaba siendo dramático. Torre leve, leve. ¿De verdad has leído los estudios biológicos, los informes geológicos? La Tierra debería clasificarse como un mundo mortal de categoría 7 como mínimo, tal vez incluso de categoría 8. De hecho, me reí a carcajadas allí mismo, frente al panel de revisión. Varios de ellos levantaron la vista de sus tabletas de datos, curiosos por la conmoción. Categoría 7. Dije, sin dejar de reír. Carol, amiga mía, creo que te has esforzado demasiado. La Tierra está bien. Claro, tiene algunos patrones climáticos, algo de actividad tectónica, algunos depredadores grandes, pero nada extraordinario. Los humanos parecen perfectamente normales, frágiles, incluso. ¿Has visto sus informes fisiológicos? No tienen armadura natural, ni glándulas venenosas, ni armas incorporadas. Son blandos, blandos y débiles. Categoría 3, quizá categoría 4 si somos extremadamente cautelosos. Pero categoría 7, eso es absurdo. Krill emitió un sonido que su traductor no pudo procesar del todo. Algo entre un gemido y un grito de advertencia. No estás escuchando. Los humanos no son el problema. La Tierra misma es el problema. ¿Tienes idea de a qué sobreviven a diario? La gravedad por sí sola aplastaría a la mayoría de las especies. El contenido de oxígeno atmosférico es casi tóxico. Los microorganismos, la exposición a la radiación, la fluctuación de temperatura. Krill, interrumpí,
agitando mi manipulador con desdén. Aprecio tu preocupación. De verdad que sí, pero soy el especialista principal aquí. He clasificado 473 planetas en mi carrera. Ni una sola vez me he equivocado. Ni una sola vez. La Tierra es apacible. Los humanos son inofensivos. Esta evaluación es prácticamente una formalidad. Me miró fijamente un buen rato. Sus 8 ojos se fijaron en mí con una intensidad que debería haber sido mi primera advertencia. Está cometiendo un error catastrófico. Anotado y registrado, dije alegremente, volviendo a la junta de revisión. Ahora, si me disculpan, tengo una presentación que dar. Krill se retiró a su asiento, murmurando cosas en su lengua materna que el traductor, afortunadamente, no procesó. Encendí la pantalla de mi presentación, sintiéndome satisfecho y satisfecho. Otra clasificación perfecta. Otra adición impecable a mi historial. Esto iba a ser fácil. ¡Ay! ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué espectacular! Horriblemente equivocado estaba. Llevaba 3 diapositivas de mi presentación, explicando la composición atmosférica de la Tierra y lo notablemente normal que era, cuando las puertas de la sala de conferencias Epsilon se abrieron con un suave silbido. Todas las cabezas, antenas y órganos sensoriales de la sala se giraron hacia la entrada. El oficial de enlace humano había llegado. Se llamaba Jackson Torres, según la baliza de identificación que sonó en mi panel de datos. Entró con paso tranquilo y relajado, y debo confesar que mi primer pensamiento fue: esto es lo que preocupa a todos. Jackson Torres era, según todos los parámetros observables, completamente normal. De estatura media, quizá 1,7 metros, más o menos. De complexión media, no especialmente musculoso, no especialmente delgado, de piel morena, cabello oscuro, se aclara la garganta, corto, ojos marrones que se arrugaban en las comisuras al sonreír. Vestía el uniforme diplomático estándar, azul marino con una especie de insignia en el hombro, y llevaba un pequeño maletín que probablemente contenía sus credenciales y documentación. Parecía inofensivo, nada peor que inofensivo. Parecía aburrido, como el tipo de ser con el que te cruzas en un pasillo y te olvidas al instante. No había nada amenazante en él. Sin colmillos, sin garras, sin armas visibles, sin postura intimidante, solo un tipo normal haciendo su trabajo. Capté la mirada de Krill al otro lado de la sala. Miraba a Jackson con la intensidad que suele reservarse para los dispositivos explosivos activos. Tenía las antenas pegadas a la cabeza, lo que en el lenguaje corporal fexiano significaba ansiedad extrema. Puse los ojos en blanco, o al menos hice el gesto equivalente con mis visores. Krill estaba siendo ridículo. «Buenos días a todos», dijo Jackson. Su voz era cálida y amable. El traductor lo tradujo en un galáctico estándar perfectamente agradable, con un ligero acento que sugería que su implante neuronal era reciente. «Disculpen la demora. El transporte tardó más de lo esperado. Ya saben cómo puede ser el tráfico en la estación». Varios miembros de la junta hicieron gestos educados de reconocimiento. Jackson sonrió aún más, y noté que tenía dientes muy blancos, planos, sin puntas, diseñados para moler materia vegetal, probablemente otra señal de una especie no amenazante, dientes de herbívoro, daño. Se dirigió a la zona designada para sentarse, saludando cortésmente a los asistentes al pasar. Sus movimientos eran fluidos y controlados, nada inusual. Se sentó con cuidado, dejó su maletín en el suelo junto a él y me miró con expresión de disculpa. «Continúe, por favor», dijo, señalando mi presentación. «No permita que lo interrumpa. Solo estoy aquí para observar y responder cualquier pregunta que la Junta pueda tener sobre la Tierra o la cultura humana». «Gracias», dije, intentando dotar mi tono de cortesía profesional, aunque por dentro pensaba: este es el peligroso habitante de la muerte, este diplomático educado y de voz suave. Estaba explicando a la Junta por qué la Tierra se clasifica como un mundo de la muerte de categoría 3, lo cual es una calificación bastante favorable. Significa que su planeta es hospitalario para la mayoría de las especies galácticas con solo pequeñas adaptaciones ambientales requeridas. Jackson asintió, sin dejar de sonreír. «Eso suena razonable». Continué mi presentación, pasando diapositivas sobre los rangos de temperatura de la Tierra, que noté que eran bastante moderados. Los patrones de precipitación eran mayormente predecibles. La estabilidad geológica en general era buena, con algunas fallas menores. Estaba cogiendo ritmo, construyendo mi caso con maestría. Los miembros de la Junta asentían, tomaban notas,
y podía sentir que mi historial perfecto seguía intacto. Entonces Jackson sollozó. Fue un sonido leve, apenas perceptible, pero en la silenciosa sala de conferencia se oyó. Levantó la mano ligeramente, disculpándose de nuevo. Disculpa. Lo siento. Debo mencionar que estoy lidiando con un resfriado leve. Nada grave, solo una infección respiratoria leve. Muy común en humanos. Ocurre todo el tiempo. Me disculpo de antemano si me moqueo o toso durante el procedimiento. Intentaré ser lo más silencioso posible. Un resfriado, una infección respiratoria. Hice un gesto con la mano para quitarle importancia. No pasa nada, oficial Torres. Todos lidiamos con enfermedades leves de vez en cuando. Por favor, no se preocupe. En realidad, estaba pensando, mira, se enferman por los microorganismos de su propio planeta, sistemas inmunitarios débiles. Otra prueba de la clasificación de categoría 3. Krill volvió a emitir ese sonido intraducible, esta vez más fuerte. Lo ignoré. Jackson sacó un paño pequeño de su bolsillo. Lo que los humanos aparentemente llaman pañuelo de papel, y se secó la nariz. Gracias por su comprensión. No debería ser un problema. Aunque, como es lógico, puede que tenga que estornudar en algún momento. Intentaré avisarles con antelación si siento que me va a dar uno. Perfectamente bien, le aseguré, volviendo a mi presentación. Ahora bien, como decía, la biodiversidad de la Tierra, aunque impresionante en cantidad, no representa un peligro significativo para la mayoría de las especies galácticas. Sí, hay grandes depredadores, pero se pueden evitar fácilmente con las precauciones habituales. Sí, hay criaturas venenosas, pero se localizan en regiones específicas. Los propios humanos han prosperado en este planeta durante miles de ciclos con tecnología relativamente primitiva durante la mayor parte de su historia, lo que debería decirles todo lo que necesitan saber sobre lo leves que son en realidad los desafíos ambientales. Estaba muy satisfecho con ese argumento, muy orgulloso de mi razonamiento lógico. Los miembros de la Junta asintieron de nuevo. Mi clasificación iba a ser aprobada. Mi expediente seguiría siendo perfecto. Jackson Torres permaneció sentado en silencio en su asiento, escuchando cortésmente, secándose la nariz de vez en cuando con un pañuelo. Inofensivo, completa y totalmente inofensivo. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y darme varias bofetadas. Estaba en la diapositiva 17, hablando de los ecosistemas oceánicos de la Tierra y explicando cómo la vida marina representaba una amenaza mínima para los visitantes de las ferias espaciales, cuando Jackson Torres volvió a levantar la mano. Disculpen, dijo, con su voz un poco tensa. Perdón por interrumpir, pero creo que estoy a punto de estornudar. Solo quería avisarles. Apenas lo miré. Sí, está bien. Como decía, los depredadores acuáticos, aunque grandes, están confinados a profundidades específicas. Y no, en serio, Jackson me interrumpió, poniéndose de pie. Su cara se había puesto ligeramente roja y se apretaba el pañuelo contra la nariz. Necesito estornudar. Ahora mismo. Quizás necesite al oficial Torres. Por favor, dije con un tono un poco más brusco de lo que pretendía. Estaba en medio de mi presentación. Mi ritmo era perfecto y no agradecí la interrupción. Entiendo que no se encuentra bien, pero un simple estornudo no es motivo de alarma. Ahora, si pudiéramos volver a los datos, fue entonces cuando ocurrió. Jackson Torres estornudó. Quiero ser totalmente claro en algo. Había oído estornudos antes. Muchas especies expulsan aire con fuerza cuando sus sistemas respiratorios están irritados. Es una respuesta biológica común en toda la galaxia. Una pequeña bocanada de aire, quizás un poco de rocío, que normalmente se disipaba en medio segundo. Ligeramente desagradable, pero en última instancia inofensivo. Lo que salió de Jackson Torres no fue un estornudo. Fue un desastre natural. Fue un arma. Fue el sonido de una pequeña nave de guerra explotando, mezclado con una tormenta eléctrica y el rugido de algún tipo de depredador ancestral. El ruido por sí solo fue catastrófico. Mis membranas auditivas casi se rompen por el volumen. No fue un zapato cortés ni siquiera un jasu vigoroso. Fue más como un jasu prolongado e imposiblemente fuerte, resonando en cada superficie de la sala de conferencias. Juro que el suelo vibró. Las luces parpadearon. Mi tableta de datos se cayó del manipulador por la descarga. Pero el ruido fue solo el principio. La onda expansiva fue visible. Realmente visible.
El aire mismo onduló hacia afuera de Jackson Torres como si hubiera detonado un pequeño artefacto explosivo dentro de su cara. La ola de aire presurizado se expandió en todas direcciones, y observé, paralizado por el horror absoluto, cómo golpeaba la pared de compuesto de titanio reforzado detrás de él. La pared se quebró. Ni una pequeña grieta, ni una fractura fina, sino una enorme hendidura irregular que se extendía del suelo al techo, extendiéndose como una telaraña en múltiples direcciones. Trozos del material compuesto se desmoronaron y cayeron al suelo con fuertes ruidos metálicos. La pared, diseñada para resistir impactos directos de meteoritos y disparos de armas pequeñas, había sido dañada por la explosión nasal involuntaria de un humano. Durante exactamente 2,3 segundos, reinó un silencio absoluto en la sala de conferencias Epsilon. Todos, y quiero decir todos, se quedaron paralizados, mirando la pared agrietada. Entonces sonó la alarma. Sonaron los claxons. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear. El sistema de seguridad automatizado de la estación, al detectar daños estructurales, activó de inmediato los protocolos de confinamiento. Puertas blindadas reforzadas comenzaron a deslizarse sobre las salidas. Una voz mecánica anunció en 17 idiomas que la integridad del casco se había visto comprometida y que todo el personal debía dirigirse a las estaciones de emergencia. Eso rompió el hechizo. Se desató el caos. Los miembros de la Junta se apresuraron a buscar refugio, escondiéndose bajo las mesas y detrás de las sillas. La delegación texiana. Los 6. Se dirigieron a toda velocidad hacia las salidas, con las piernas moviéndose como un borrón. Uno de los observadores Valoran se desmayó. Su cuerpo cristalino emitió un tintineo musical al desplomarse. Otro representante activó un generador de escudo personal. La barrera de energía azul se encajó con un crujido. Krill, porque el universo parece tener sentido del humor, me miró directamente y negó lentamente con la cabeza. No dijo nada. No hacía falta. Su expresión lo decía todo. Te lo dije. ¿Y yo? Me quedé allí paralizado. Mis manipuladores colgaban flácidos a mis costados. Mis pedúnculos oculares se habían retraído ligeramente en una respuesta involuntaria de miedo. Mi cerebro intentaba desesperadamente procesar lo que acababa de suceder, pero fallaba estrepitosamente. Toda la información que creía saber sobre los humanos, sobre la Tierra, sobre la clasificación de los mundos de la muerte se estaba reescribiendo en tiempo real. «Oh, no», dijo Jackson Torres, con su voz cortando el ruido de la alarma. «Oh, no, no, no. Lo siento mucho, todos. Por favor, lo siento mucho». Se quedó allí, en medio del caos. Parecía completamente mortificado. Su rostro se había enrojecido aún más y miraba la pared agrietada con genuina angustia. Levantó ambas manos en un gesto apaciguador, aún sujetando su pañuelo en una de ellas. «Fue solo un estornudo», dijo desesperado. Mientras los miembros de la Junta seguían entrando en pánico a su alrededor. Intenté advertirles. De verdad que intenté advertirles. Siento mucho lo de la pared. Las puertas al otro lado del pasillo se abrieron y 2 humanos más entraron corriendo. Vestían uniformes de seguridad de la estación y debían de estar apostados cerca. Echaron un vistazo a la pared agrietada, luego a Jackson, luego a los alienígenas en pánico, y sus expresiones cambiaron a una mezcla de comprensión y resignación. «Jack, amigo», dijo el primer humano. Una mujer de cabello corto y rubio. «Estornudaste dentro otra vez». «Intenté contenerlo», protestó Jackson débilmente. «Lo intenté de verdad, pero llevaba como 5 minutos gestándose, y está bien», dijo el segundo humano, un hombre alto de piel oscura y completamente tranquilo. «Con actitud», dijo con dulzura. Sacó su propio pañuelo y se lo entregó a Jackson. «Toma, toma esto. Mejor afuera que adentro, ¿verdad? Mejor afuera que adentro. Mejor afuera que adentro». El humano acababa de romper una pared reforzada con la cara, y lo trataban como si hubiera derramado una bebida. Creo que en ese momento me di cuenta de que Krill tenía razón. La Tierra no era un mundo mortal de categoría 3. Ni siquiera era de categoría 7. Y no tenía ni idea de en qué me había metido. El personal de mantenimiento de la estación tardó aproximadamente 12 minutos en desactivar las alarmas y convencer a los sistemas automatizados de que no estábamos experimentando una brecha catastrófica en el agujero. Durante esos 12 minutos, vi a Jackson Torres disculparse con prácticamente todos los presentes, uno por uno, con una expresión de mayor vergüenza con cada disculpa. Los 2 agentes de seguridad humanos se mantuvieron cerca de él,
dándole palmaditas ocasionales en el hombro en lo que parecía un gesto reconfortante. Cuando los claxons finalmente cesaron y las luces de emergencia volvieron a la normalidad, el jefe de la Junta de Revisión, un digno peltraxiano llamado Tex, miembro del Consejo, se aclaró la garganta y habló. Quizás, dijo con cuidado, y su traductor de voz añadió un ligero temblor que podría haber sido nerviosismo. El oficial Torres podría explicar qué sucedió exactamente. Para que conste, asintió Jackson con tristeza, secándose la nariz una vez más. Por supuesto, miembro del Consejo, de nuevo, le pido disculpas. Lo que acaba de presenciar fue un estornudo humano común, que es una expulsión involuntaria de aire del sistema respiratorio, provocada por la irritación de las fosas nasales. En mi caso, el virus del resfriado común me ha inflamado los senos paranasales, lo que hace que los estornudos sean más frecuentes y, por desgracia, más fuertes. ¿Fuertes?, me oí decir, con la voz mucho más aguda de lo normal. ¿A eso le llamas fuerte? Jackson hizo una mueca. Bueno, sí. Un estornudo humano típico expulsa aire a velocidades de entre 140 y 160 km por hora. La presión puede superar los 300 kilopascales en la cavidad torácica. De hecho, es imposible mantener los ojos abiertos durante un... Estornudé por la presión, por eso tenía los ojos cerrados cuando ocurrió. 160 km por hora. Acababa de mencionar casualmente que los humanos expulsaban el aire de la cara a velocidades que calificarían como condiciones climáticas severas en la mayoría de los planetas civilizados. ¿Con qué frecuencia?, preguntó Krill, con voz muy baja y controlada. ¿Estornudan los humanos? Varía, dijo Jackson, aparentemente agradecido por una pregunta directa. Cuando estamos sanos, quizá 1 o 2 veces al día si nos encontramos con alérgenos o irritantes. Cuando estamos resfriados como yo ahora, entre 10 y 50 veces al día, a veces más. Depende de la gravedad de la infección. 50 veces al día. 50 explosiones de grietas en las paredes al día. Sentí que mis extremidades se debilitaban. El agente de seguridad rubio, cuya placa decía Oficial Chen, intervino para ayudar. De hecho, es peor con la tos. Esa puede alcanzar velocidades aún mayores. Y ni me hables de lo que pasa cuando alguien vomita. El mes pasado perdimos 3 baños porque la gente olvida asegurar las instalaciones antes de enfermarse. Un momento, dijo la concejal Tech, con los ojos abiertos, alarmada. Tus funciones biológicas involuntarias destruyen regularmente tu propia infraestructura.